Buenos días compañeros, buenos días profesor. En esta ocasión voy a hablar de este tema que me tocó a mí, que es el consumo de alcohol como factor de riesgo para una enfermedad periodontal. Entonces debemos saber que esto está asociado a una dosis dependiente de los seres humanos, ¿no? Que consumen en exceso el alcohol, ya sea tenemos infinidades, ¿no? Entonces estudios que hemos hecho según el artículo, esto tiene una relación significativa entre el número de bebidas alcohólicas que toman estos individuos por semana y la pérdida la pérdida de inserción clínica en la cual se sufre por este consumo masivo, ya sea no dependiente o no. Entonces estas bebidas alcohólicas por semana o ya sea todos los días se ven más adelante se ven estos resultados, lo cual es un problema. Entonces se necesita más estudios para poder comprender tales problemas, lo cual explicaré brevemente con el empezar. Un factor importante es la diabetes mellitus, que es un trastorno metabólico en sí de nuestro organismo que, que se presenta de varias formas. La diabetes mellitus afecta a un 8,3% de la población total en sí de todos nosotros, o 25,8 de miles de personas, perdón, 25,8 millones de personas, las cuales alrededor de 7 millones están diagnosticadas. Entonces esto aumenta drásticamente después de cumplir los 45 años, estamos más predispuestos a tales problemas periodontales, lo cual mayores de 65 años la prevalencia de diabetes es de aproximadamente el 27%. Entonces estas enfermedades cardiovasculares más la nefropatía terminal, estas pérdidas de extremidades, de nuevos casos de ceguera, lo cual es los síntomas de la hiperglucemia: visión borrosa o ceguera, somnolencia, sed excesiva, el hambre. Entonces debemos tener en cuenta estos factores, lo cual debemos preocuparnos. Entonces la diabetes mellitus o la diabetes contribuye a una salud bucal deficiente, lo cual debemos saber, ¿no? Porque más personas con diabetes este, tienen infecciones periodontales, como se ve en imagen, que no tienen, que las personas que no tienen diabetes. Entonces los factores de riesgo que influyen o causan esta enfermedad periodontal. Entonces depende mucho de la severidad de la periodontitis, que es mayor de todos los grupos de edad. Entre las personas con diabetes aumentan con la edad y aumenta, ¿no? Con la edad, que después de los 45 sufrimos esta enfermedad. Por eso es muy importante tener en cuenta esta información y nosotros como futuros profesionales educar a nuestros pacientes para que no sufran este tipo de problemas en un futuro. Entonces, me sigue en cual la metaanálisis indicaron una pérdida de inserción clínica mediante estadísticamente significativa, ¿no? Mayor de 1 milímetro y un mayor de profundidad media del sondaje de 0,46 milímetros. Entonces, estos estudios de casos de controles de niños y adolescentes con tipos de diabetes nos mostraron que la enfermedad periodontal es más prevalente, grave, en sujetos con tipos de diabetes 1. Entonces, seguidamente, entonces, este estudio nos muestra que la diabetes mellitus procede de la enfermedad periodontal. Un hallazgo que apoya la causalidad es del 8,3% de los adultos. Entonces más de la cuarta parte están diagnosticados. Aproximadamente el 30% de la población adulta en sí tienen prediabetes. Entonces una serie de estudios que se hacen muestra que la prevalencia de la enfermedad periodontal en la que se da aumenta en pacientes con prediabetes, ¿no? Y eso. Entonces, de estos, por ejemplo, de estos estudios, de 962 adultos, el 47,1% tenía periodontitis
y el 9.5 tenía diabetes tipo 2 y el 11,4% tenía alteración de glucosa. Entonces, es decir, que más de 1 de cada 5 tiene periodontitis y por ende sufría hiperglucemia, ¿no? Como ya lo vieron. Entonces, lo que quiero dejar en claro en conclusión de esto, entonces, es que aquellos con niveles de glucosa en sangre anormal, como tal, lo muestran los síntomas de hiperglucemia, eran significativamente más propensos a tener afecciones periodontales graves, lo cual no se quiere. Entonces, como nosotros, como futuros profesionales, debemos educar a nuestros pacientes, lo digo una vez más porque para las personas, para los seres humanos saber esto, para no pasar por estos problemas, los cuales son graves y con más edad aún se hace todo un caos y todo un lío. Entonces, quería dejar esto bien claro. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente.